Hermanos, quiero compartirles un texto tan hermoso que conocemos la mayoría de memoria y que es muy apropiado para este tiempo en que estamos encerrados en casa y disponemos de mucho tiempo para poder orar. Quiero que nos ejercitemos en oración. Por eso les leo esta promesa maravillosa de la palabra de Dios que se encuentra en San Juan, capítulo 14 y verso 13. Dice: y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidierais en mi nombre, yo lo haré. Con mucha frecuencia, algún versículo de la Biblia parece un tesoro sellado. Lo lees una y otra vez, pero el misterio no desaparece. Lo escudriñas y no obtienes luz. A veces, sin embargo, llega el día, cuando de un modo inesperado se abre de repente y exhibe sus bellezas de la misma manera con que se abriría un cofre si apretamos su resorte secreto y desplazarían en un instante toda la magnificencia y hermosura de las valiosas joyas que contiene. Ve también la preciosa joya revelada cuando permitimos que el Espíritu de verdad saque del corazón del texto la condición en mi nombre. No es que esa condición no sea necesaria, lo es siempre, absolutamente, pues nadie puede acudir a Dios y elevarle una oración que haya de ser oída si no se llega en el nombre de nuestro Señor. Supongamos ahora que la condición está y que pedimos en su nombre y conforme a su palabra. Repite una y otra vez: pedid y se os dará, cualquiera que pide reciba. ¿Cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden? Pero aquí, en el corazón de este gran capítulo, hallamos la mayor promesa que ha sido dada por Dios a sus hijos que oran. Dado el caso que el Hijo de Dios pide en su nombre o conforme a su voluntad, aquí tenemos la maravillosa declaración de que no solo da Dios cuando oramos, sino que mientras oramos Dios obra. Dios, el eterno Dios del universo, dice: si tú, hijo mío, oras, yo obraré. Si tú te ocupas tan solo en pedir, yo me encargaré de obrar. No solo concede el oír nuestro clamor, sino que obra. Así que al retirarnos a orar, nada nos animará más a una poderosa intercesión. Nada nos hará más pronto maestros en este servicio de abogar junto a Dios por un mundo perdido, como el hecho de recordar a nuestras almas una y otra vez esta maravillosa verdad. Mientras ora a Dios, Él está en realidad obrando lo que pides. Amados, cuán tremenda es nuestra responsabilidad, cuán excepcional nuestro privilegio. Todo el poder de un Dios omnipotente está dispuesto a una acción triunfante, irresistible, cuando uno de sus hijos ora. Aún los ejércitos celestiales se disponen en orden contra los poderes de las tinieblas a tu clamor, que concuerda con la voluntad de Dios. Él declara ser suya toda potestad en el cielo y en la tierra. Y entonces, por decirlo así, se pone a nuestra disposición y dice: ahora, hijo mío, ora y yo obraré, pide y yo haré. Si es pues verdad que la omnipotencia de Dios está a nuestra disposición, somos tan responsables por su ejercicio por medio de la oración como si la poseyésemos nosotros mismos. He aquí la vergüenza de un mundo no evangelizado, de un retraso de 2000 años de nuestra cobardía y vacilación ante las dificultades. Pues aunque nosotros no tenemos poder para obrar, el Dios poderoso, uniéndose a nosotros en yugo y colaboración real, ha dicho: si pidiereis, yo haré. Considerad la necesidad de esta promesa. ¿Cuál fue el gran secreto del poder en la Iglesia Apostólica?
la obra de Dios en los corazones humanos en respuesta a la oración. Fue Dios quien derramó el Espíritu Santo sobre la multitud expectante. Fue Dios quien obró la convicción en los 3000, que en la agonía de su corazón clamaron: varones hermanos, ¿qué haremos? Fue el Señor que añadió diariamente a la iglesia los salvos. Fue el Señor que curó al cojo por la palabra de Pedro: en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Fue el Señor que alargó su mano para obrar sanidades y hacer milagros y prodigios por el nombre de su santo Hijo Jesús. Era el Señor a quien habían mentido Ananías y Zafira, no a los hombres. Fue el ángel del Señor que abrió la cárcel y sacó a los discípulos. Fue el Señor que envió a Felipe al desierto y le dijo: llégate y júntate a este carro. Fue el Señor que encontró a Saulo en el camino y su palabra fue: Señor, ¿qué quieres que haga? Y cuando Ananías fue a verle, dijo: hermano Saulo, el Señor me ha enviado. Notá cómo el Señor trabaja con Pedro y Cornelio. Los manipula como si fuesen figuras sobre un escenario. Fue el Señor que llamó a Pedro aparte para que orase. Fue el Señor que hizo descender el lienzo del cielo y habló con Pedro. Fue el Señor que dijo: levántate y no dudes ir con ellos. Y fue el Señor que se reveló a la gente que esperaba en casa de Cornelio mientras escuchaban el mensaje de Pedro. Y lo mismo sucede hoy. Solo el poder de Dios puede hacer frente a la crisis, porque atraviesa toda alma perdida en el momento de la decisión después de la predicación de su palabra. ¿Por qué nosotros no pudimos echarle fuera?, dijeron los discípulos a nuestro Señor, refiriéndose al demonio que poseía a un muchacho. Y nosotros a veces decimos: ¿por qué no podemos echar fuera de los hombres los demonios del alcohol, de la impureza? ¿Por qué no podemos obtener poderosos resultados en la esfera en que Dios nos ha colocado? Porque tratamos de hacerlo todo confiando en nuestro propio poder. Creemos que nuestra energía, nuestros planes y esfuerzos, nuestra sabiduría, nuestro poder resultarán en la realización de nuestros deseos, y de pronto nos damos cuenta de la desaparición del poder, de la falta de resultados, de la bendición que nuestras vidas han perdido, y decimos con el apóstol: ¿por qué nosotros no podemos hacer estas cosas? Y recibimos la misma respuesta del Señor a sus discípulos: tened fe en Dios. Como si dijera: ustedes no pueden echar fuera demonios ni hacer nada con vuestra propia fuerza. Solo Dios puede hacer estas cosas. Pero si aprenden el secreto de la vida de oración y acuden a mí, entonces cumpliré mi gran promesa: si pidiereis, yo haré. Considerate el privilegio de esta promesa. Si estuvieras cansado y desanimado y desearas solaz y ánimo por medio de la dulce influencia de la música, te considerarías muy privilegiado si un Mozart, un Beethoven, calmasen tus nervios cansados con las arrebatadoras melodías de su composición, solo por el hecho de haberlo pedido. Si tuvieras algún amigo querido cuyo retrato fuese vuestro deseo poseer, te considerarás muy privilegiado si a vuestra petición un Rafael o un Miguel Ángel pintaran su imagen en un lienzo con su pincel maestro. Sería en verdad un raro y honorífico privilegio si algunos de estos maestros volviesen a vivir y viniesen a hacer para ti lo que pides únicamente por haberlo pedido. Pero ¿quién se brinda aquí a obrar por nosotros si tan solo lo pedimos? No es un novel aprendiz, ni un obrero acostumbrado a los fracasos. Es Dios mismo. Es el más poderoso trabajador del universo que dice: si pidiereis, yo haré. Su sabiduría es sin rival. Ilimitada es su habilidad, inconmensurable su poder, sus recursos son infinitos. Pensad por un momento quién es el que promete. Él cubrió de tinieblas espantosas el país de Egipto, convirtió sus arroyos de agua en arroyos de sangre,
puso su mano sobre el primogénito y llenó de duelo la región. Quebrantó la terca voluntad de Faraón, sacó a su pueblo de Israel con fuerte brazo y mano extendida. Dividió el gran mar e hizo cristalinas murallas de aguas que le fueron de seguridad y cayeron con fuerza destructora sobre sus perseguidores. Endulzó las aguas amargas para apagar la sed de sus hijos sedientos. Les envió maná del cielo para satisfacer su hambre. Derribó con la palabra de su poder los soberbios muros de Jericó, cuando ellos en su debilidad anduvieron alrededor de la ciudad. Acompañó a sus 3 hijos en el horno de fuego ardiendo, y no permitió que ni aun el olor de fuego pasara por sus vestiduras. Apaciguó la tempestad, caminó sobre el mar, echó fuera demonios, sanó a los enfermos y resucitó a los muertos. Es el mismo obrero poderoso que dice que hará por mí si se lo pido. Esta omnipotencia es justamente la misma omnipotencia que espera mi oración para ponerse en acción. Sí, el Dios que encierra el mar en su puño, el Dios que hace rodar la tierra en su órbita más fácilmente que lo haríamos nosotros al hacer rodar una pelota de goma, el Dios que pone las estrellas en orden y guía los planetas en sus caminos resplandecientes con una certeza sin par, el Dios de Sinaí y de Oreb, el Dios que crea cielos, vence diablos, resucita muertos. Este mismo Dios nos dice a ti y a mí: si pidiereis, yo haré. Considera también la certeza de la promesa. Dios no dice: si pidiereis, a lo mejor haré, o si pidiereis puede ser que yo haga, sino si pidiereis, yo haré. Únicamente Satanás nos tienta a poner en duda esta promesa de Dios a la oración. Nos inclina a dudar si Dios nos oirá y contestará como lo ha hecho con otros en otros tiempos. Así tentó a Adán y a Eva a poner en duda la palabra de Dios. El día que de él comieres ciertamente morirás. Pero la promesa que Dios hizo a nuestros padres es tan segura como el castigo que prometió a ellos. A las bien tramadas mentiras de Satanás, o pongamos siempre la eterna certidumbre de estas benditas palabras: yo haré. Su promesa es firme y segura. Aunque a ti te parezca de ejecución difícil e imposible, si pides, yo haré. Aunque tarde por razones de amor y disciplina, si pides, yo haré. Aunque Satanás resista con oposición tenaz y desesperada, si pides, yo haré. Aunque tu necesidad sea extrema, si pides, yo haré. Aunque andes en tiniebla y no veas el camino delante de ti, si pides, yo te guiaré. Aunque muchos sean los obstáculos y mis hijos tardos a la obediencia, si pides con fe, yo enviaré obreros a los países en tinieblas. En todas las edades, Dios ha mostrado a sus hijos la veracidad de su promesa. Si pidiereis, yo haré. ¿Recuerdan el efecto que tuvo cuando la naciente iglesia oró para que Pedro saliese del poder de Herodes? ¿Cómo debieron temer mientras oraban? ¿Cómo debieron pensar en los fuertes muros, en las puertas de hierro, en los guardias vigilantes y siempre presentes? Pero la palabra de Dios no dejó de ser verdad. Dios obró mientras oraban. Cuando pidieron una mano invisible, abrió de par en par las puertas. Con un poder invisible hizo temblar la cárcel. Y un ángel administrador enviado por el Dios que obraba conforme a las peticiones de los suyos, sacó fuera al discípulo atónito. Quizás Elías tembló al pensar que las puertas del cielo se iban a cerrar, porque lo había pedido. Pero segura le fue a él también la palabra de Dios. Al pedir, Dios obró y los cielos se volvieron como de metal sobre la tierra seca y sedienta. De nuevo pidió y de nuevo obró Dios. Y se abrieron los cielos y derramaron bendición sobre la misma tierra.
Daniel pidió y Dios obró, enseñándole la estupenda visión del rey que se iba a levantar sobre su pueblo. Ezequías pidió y Dios rechazó al ejército de Asiria, y la mano de su ángel deshizo a millares de ellos. Hudson Taylor pidió y Dios obró, fundando, sosteniendo y bendiciendo maravillosamente una de las mayores empresas misioneras que el mundo jamás ha visto, y esto solo por el poder de la oración con fe. En todas las edades, nuestro Dios ha cumplido esta bendita promesa a la oración. Su palabra nunca ha faltado ni jamás faltará. Mientras Elías oraba, la lluvia era tan segura como cuando más tarde los cielos la derramaron a torrentes. Mientras la iglesia oraba, la libertad de Pedro era tan cierta como cuando las puertas de hierro se abrieron y el ángel libertador andaba a su lado. Resuenan en nuestros oídos estas maravillosas palabras: yo haré. Resuenen día tras día, hasta que en lo más profundo de nuestros corazones no haya la menor duda de que un Dios omnipotente está comprometido y dispuesto a obrar grandes cosas en favor nuestro, si tan solo pedimos con fe lo que sea conforme a su divina voluntad. En este tiempo presente, donde estamos amenazados por este enemigo invisible que ha causado la destrucción de tantas vidas, clamemos a Dios con fe para que Él ponga su mano de contención y no toque nuestras vidas y guarde la vida de cada uno de nuestros hermanos, de nuestra familia, y sobre todo que este sea un tiempo de aprovechamiento para que muchas vidas que hoy permanecen en las sombras de muerte puedan reconocer a Jesucristo como su Salvador y Señor. Pidamos con fe en su nombre y Él lo hará. Que Dios nos bendiga para que esto sea una verdadera certeza y promesa en nuestras vidas. Amén.